Intervenção realizada por Isabel Gemma Fajardo Garcia, professora de Direito da Universidade de Valência e da Comissão de Peritos do Relatório sobre a Democracia no Trabalho, no âmbito da iniciativa realizada pela Praxis, por videoconferência, Democracia no Trabalho e o tema, o que traz de novo o relatório produzido em Espanha. Vamos ver e ouvir. Gracias. Voy a compartir con ustedes esta presentación. Bueno, en primer lugar, disculpen porque no soy capaz de hablar en portugués, aunque he mantenido el título que me propusieron y quiero en primer lugar agradecer esta invitación de Praxis porque creo que este tipo de estos temas nos interesan a todos. Se está intentando en España, pero sabemos que es de interés más allá de nuestras fronteras. Y es muy bueno tener estos espacios para el debate, aunque sea por videoconferencia. Bien, la pregunta que se formula en esta jornada es ¿qué nos trae de nuevo el informe producido en España? Y como ya se ha señalado, todo gira en torno al desarrollo de un artículo que tenemos en la Constitución. Es el artículo 129.2, que recoge 3 mandatos dirigidos a los poderes públicos. Dice, los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Los poderes públicos fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas y los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Si quitamos de aquí el fomento de las cooperativas, que esto es una práctica que se viene desarrollando desde antes incluso de la Constitución, lo relativo a la participación de los trabajadores lo tenemos en el primer párrafo, promover las diversas formas de participación, y en el último, que habla de facilitar el acceso a la propiedad de los medios de producción, lo que también se conoce como el accionariado obrero. Antes de la Constitución del 78, ya nuestra anterior Constitución del 31, en la Segunda República, hablaba de la presencia, de fomentar la presencia de los trabajadores en la dirección, en la administración y en los beneficios. Durante el franquismo tuvimos una ley del 62 sobre participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Establecía que las sociedades que fueran administradas por un consejo y tuvieran más de 500 trabajadores deberían de dar participación a los trabajadores en la administración. Pero fue una ley que tuvo muy poco impacto. Realmente fue una ley para congratularse con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo. Posteriormente sí tuvimos una línea de ayudas del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en los años 60 para favorecer la creación de puestos de trabajo y la incorporación de personas en paro a cooperativas o también a constituir cooperativas, pero a partir de un momento, concretamente del año 64, se abre otra línea que lleva por título Acceso a la propiedad. Se dan préstamos a los trabajadores para constituir empresas en régimen asociativo, sea cooperativa o no. Mejor dicho, no para cooperativas, porque las cooperativas ya tenían su propia norma. Esta medida es la que es el antecedente de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales. Es una figura jurídica que tenemos en España
especial porque no existe en otros países, sí en algunos países de América Latina, Argentina, Costa Rica, pero es curioso la denominación de acceso a la propiedad que se utiliza porque es la que se recoge luego en la Constitución. Bueno, antes de la Constitución del año 78, realmente las únicas vías de participación de los trabajadores que tenemos es en empresas públicas y es resultado no de ninguna ley, sino de negociación, de acuerdos de los sindicatos con la titularidad de las empresas. Hubieron 3 acuerdos destacables en el año 70, en el año 86 y en el año 93, ya posterior a la Constitución. Son empresas en las que encontramos que hay representación de los trabajadores en sus órganos de administración, pero repito, son empresas públicas. Tras la Constitución del año 78 ha habido un amplio desarrollo y regulación y fomento de las cooperativas y también de las sociedades laborales. Al margen de estos casos, sobre los que no voy a volver ya, el Estatuto de los Trabajadores, que se aprobó en el año 80, nada más aprobarse la Constitución, si bien reconoce como un derecho básico de todo trabajador la participación en la empresa, cuando luego desarrolla este derecho, habla de que los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los siguientes órganos, de los delegados de personal y de los comités de empresa. Los delegados de personal existen en empresas que tengan entre 6 y 49 trabajadores y los comités de empresa de 50 o más trabajadores. Y los derechos de información y consulta en los que van a participar estos representantes de los trabajadores, pues el derecho de información aún está desarrollado, pero el derecho de consulta es mínimo. Solo se contempla intercambios de opiniones, apertura de diálogo y, en su caso, la emisión de un informe con carácter previo a la decisión que será tomada por el empleador, por el empresario. Esta situación, este desarrollo tan pobre del derecho de participación se mantuvo en la vigente ley. El Estatuto del Trabajador fue modificado y actualmente la ley actual es un texto refundido del Estatuto de los Trabajadores del año 2015, que recoge prácticamente lo mismo, la misma situación. Un tema importante es que en el año 85, desarrollando también un artículo de la Constitución española que proclama el derecho a sindicarse libremente los trabajadores para defender sus derechos, se aprobó la ley de libertad sindical. Esta ley tiene en sus artículos, contempla la constitución de secciones sindicales y en empresas con más de 250 trabajadores, delegados sindicales. Estos, en definitiva, pueden formar parte de los comités de empresa, pero si no forman parte de comités de empresa, cuentan con los mismos derechos y garantías que los comités de empresa. Tenemos, por tanto, estas 2 vías de representación de los trabajadores: delegados de personal y comités de empresa, lo que llamamos representación legal, y por otra parte la representación sindical, las secciones y los delegados sindicales, ambos con similares competencias. En el año 2002 se intentó aprobar una proposición de ley de participación de los trabajadores en la información, en los resultados, en la gestión y en la titularidad patrimonial. Esa proposición de ley fue presentada por el Partido Socialista en la oposición. No consiguió ser aprobada
ni luego cuando el gobierno socialista gobernaba, intentó recuperar esta proposición. Esta medida se aprobó en un momento, año 2002, en el que, como puede verse, hubieron dos importantes normas en la Unión Europea. La directiva del mismo año, que garantiza el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en empresa con al menos 50 trabajadores, y la comunicación de la Comisión Europea sobre un marco para la participación financiera de los trabajadores, que comprende tanto la participación en los beneficios como la participación en el accionariado. Por tanto, entiendo que dado este clima en Europa favorable a la participación, es por lo que en España se planteó esta proposición de ley que no salió adelante. Y hablando de la Unión Europea, me parecía relevante recordar que según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los objetivos de política social, como la participación de los trabajadores, es una competencia de los Estados. La Unión declara que apoyará y completará la acción de los Estados miembros en ámbitos como, digo, la participación, incluida la cogestión, pero no ha regulado este tema. Normalmente son normas de carácter orientativo, recomendaciones, etc. En España tenemos esta ley de sociedades laborales de la que hablé antes, se reformó en el año 2015 y cambió su denominación por sociedades laborales y participadas. Puede dar la idea de que regula las sociedades participadas. Esa era la voluntad, pero la regulación fue muy escasa. Solo contempla como sociedades participadas aquellas en las que se dé algún tipo de participación a los trabajadores, bien en sus órganos de administración, bien en sus beneficios, bien en su capital. Pero era muy insuficiente y no llegó a desarrollarse. Por otra parte, ya más próximos, en el año 21, tenemos una resolución del Parlamento Europeo sobre democracia en el trabajo que exige reforzar los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Bueno, exige, promueve, diríamos, es una resolución del Parlamento que tiene carácter orientativo. Y en el 2023, el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones, reclamó mayor democracia en el trabajo y una negociación colectiva verde para un trabajo digno y un crecimiento sostenible e integrador. En esa misma fecha, noviembre del 23, hubo un acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y el grupo Sumar, con la finalidad de reactivar el artículo 129, apartado 2 de la Constitución. Así llegamos al año 2024, donde se presentó una proposición no de ley por parte de Sumar, titulado La democracia en el trabajo y los derechos de participación de las personas trabajadoras. No era una proposición articulada, era una proposición en la que pedía que se reconocieran y se regularan estos derechos de participación. Y en noviembre del año 2024 es cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es así como se llama este ministerio, que está en manos de Sumar, concretamente la ministra es Yolanda Díaz, a la que acaba de nombrarse, pues creó esta comisión de expertos en democracia en el trabajo para la elaboración de un informe. Esta comisión está formada por 14 personas, 7 éramos españolas y 7 eran extranjeras de distintas nacionalidades. Lo digo porque antes se ha dicho 12 internacionales, no, éramos la mitad españoles, la otra mitad sí que eran de fuera de España. El objetivo general que tenía el mandato que nos dio el Ministerio fue desarrollar el artículo de la Constitución y determinar los desafíos o crisis
a los que la democracia en el trabajo podría dar respuesta. Y como objetivo específico se nos propuso mostrar cuál sería el escenario más ambicioso de democratización de las empresas, a partir de recopilar el conocimiento acumulado, las experiencias existentes y las herramientas que serían necesarias para que el gobierno español u otros gobiernos europeos potencialmente interesados pudieran promover, desarrollar la democracia en el trabajo. Los ejes que nos marcaron fueron el eje de la voz, es decir, de la decisión, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y el eje de la propiedad, es decir, el acceso a la propiedad, el acceso al capital de las sociedades. No se planteó la participación en los resultados, en la distribución de beneficios. Posiblemente porque esto ya es posible hoy en día según nuestra legislación laboral. Lo que sí que es verdad es que es bueno incorporar medidas de fomento, pero no está prohibido, todo lo contrario, está permitido y está regulado. Bien, este es un poco la presentación del informe, dos promesas a quien trabajan, voz y propiedad. Abajo, una de las sesiones de las reuniones que hicimos en Madrid, que fueron 3, el resto del tiempo trabajamos durante un año online. Y aquí, en tercer lugar, fue la presentación del informe que hicimos en Madrid, una parte de los participantes en el mismo. La estructura que tiene este informe tiene una primera parte donde se afirma, se menciona cuál es la situación actual, ¿no? Un poco la situación en la que se encontraba, en qué nos encontramos, ¿no? Un poco también estos años pasados hasta el momento presente, poniendo de manifiesto que en la legislación laboral, como he dicho, sí se contempla el derecho a la información, pero el derecho a la consulta no es vinculante, excepto una materia que se desarrolló más tarde y que sí que recoge un derecho de participación de los trabajadores, incluso a hacer propuestas, que es en materia de prevención de riesgos laborales, a través de esta ley del año 95. Y también tenemos legislación en materia de sociedades, la única legislación en materia de sociedades que ha trabajado, que ha tratado la participación de los trabajadores en la empresa es en materia de economía social o de sociedades europeas. Las leyes de cajas de ahorro y las experiencias de las cajas de ahorro recogían la participación de los trabajadores en todos sus órganos, también en las cooperativas, en las sociedades laborales, en la Sociedad Anónima Europea y Sociedad Cooperativa Europea, precisamente porque tenemos reglamentos y directivas que así lo establecen para todos los estados, también para Portugal. Y luego otras sociedades constituidas en otros países europeos que sin necesidad de adoptar la forma de sociedad anónima o de sociedad cooperativa, tienen presencia en España. Y vemos cómo los trabajadores pues forman parte de sus órganos de administración o participan en los beneficios o tienen acceso al capital de esas sociedades. Esa es la situación actual. Este gráfico, que es de ETUI, en el que nos refleja cuál es la situación de España, el índice europeo de participación. Aquí está señalado en amarillo, fíjense, Portugal está por delante, pero tampoco se lleva mucha diferencia. Yo creo que estamos, desde luego, por debajo de la media europea en participación de los trabajadores. Bien, a continuación se analizan en el informe los desafíos. Esos 9 desafíos que son objeto de análisis y en los que se trata de demostrar cómo la participación de los trabajadores puede cumplir un papel satisfactorio en esas crisis. En el tema de la sucesión,
sucesión de empresas, sobre todo en las pequeñas empresas, crisis de competitividad e innovación, la crisis de la gobernanza de la inteligencia artificial, de la resiliencia territorial para hacer frente a la deslocalización, la crisis de la informalidad y el trabajo oculto, la crisis de la pobreza y la desigualdad, crisis de la democracia, la crisis del planeta. Se analiza en el informe todos estos desafíos y la participación de los trabajadores, cómo puede contribuir a mejorar. Bien, a partir de ahí se forja una trayectoria de democratización, se hace una propuesta, una estrategia integral y una caja de herramientas de políticas a utilizar, desde una propuesta de ley de fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, a medidas fiscales, de contratación pública, fondos ciudadanos y de otro tipo para favorecer el acceso a la propiedad de los trabajadores, un observatorio que nos vaya dando cuenta del acceso a la voz y a la propiedad, o un índice de desarrollo democrático corporativo que vaya midiendo la progresión y que podría permitir ser un criterio a la hora de recibir apoyos o ventajas por parte de la administración. Bien, la propuesta de ley, me centro ya en ella, la va a desarrollar Bruno, pero bueno, un poco para que vean el esquema. La propuesta de ley de promoción de la participación tiene un capítulo de disposiciones generales donde marca el ámbito, denominaciones, y ya entra a continuación en la participación en la toma de decisiones en la empresa. Ahí se mejora el funcionamiento de los órganos de representación de los trabajadores y, en definitiva, se mejora lo que es la actual regulación del Estatuto de los Trabajadores, recogiendo los verdaderos derechos de información, consulta y participación. En el capítulo siguiente se trata de la participación de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno de la empresa. Hemos optado por que se modifiquen las leyes de sociedades de capital y de cooperativas para hacer posible que coexistan dos órganos, un órgano de dirección y un órgano de vigilancia, porque entendemos que es más cómodo, por lo menos para los trabajadores y posiblemente para los consejeros, que los trabajadores participen en los órganos de vigilancia o control, cosa que en España no es posible porque solo tenemos un órgano, el Consejo de Administración. Por eso, esa previa reforma, y aquí regulamos el acceso y los derechos, los requisitos, los derechos de los representantes de los trabajadores, lo que llamamos consejeros laborales. Y a continuación se regula la participación de las personas trabajadoras en la propiedad y otras medidas para la promoción de la participación de las personas trabajadoras. El objetivo, como he dicho, es responder al doble mandato constitucional contemplado en el artículo 129. Se recoge de nuevo que son derechos básicos de todos los trabajadores y entendemos que los derechos de participación se van a ejercer a través de los representantes de los trabajadores. El ámbito está previsto para todas las empresas, incluso para empresas pequeñas, salvo las empresas individuales y las empresas públicas. Se han tomado medidas para favorecer la participación, la representación sindical en pequeñas empresas de menos de 6 trabajadores incluso. Y yo lo voy a dejar ya aquí. Han visto el esquema porque mi compañero Bruno pues quiere entrar en el tema, va a entrar en el tema de explicarles más el contenido del proyecto de ley.